Apreciada tutora y queridos compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Alexandra Morales Hernández y el día de hoy les voy a sustentar lo que es una angiografía cerebral y lo relacionado con respecto a la misma. Bien, la angiografía es el conjunto de las distintas técnicas radiológicas que se utilizan para obtener imágenes con referencia al diámetro, aspecto, número y estado clínico de las diversas partes del aparato vascular. La angiografía se puede dividir en dos fases. En la primera consiste en introducir el medio radiopaco o de contraste que permitirá que las venas, arterias o vasos linfáticos sean visibles a la radiografía. La segunda fase es tomar la o las radiografías de acuerdo a la secuencia predeterminada con objeto de realizar el estudio de los vasos en cuestión. La angiografía tiene varias subdivisiones, dentro de las cuales está la flebografía, la angiografía o arteriografía, la linfografía, entre otras. Cuando nosotros hablamos de una flebografía, nos estamos refiriendo al estudio específicamente de las venas. Cuando hablamos de una angiografía o una arteriografía, nos estamos refiriendo al estudio de las arterias. Y cuando hablamos de una linfografía, nos estamos refiriendo al estudio de los vasos linfáticos. Por otro lado, nosotros podemos encontrar una angiocardiografía. Cuando nos referimos a una angiocardiografía, nos estamos refiriendo al estudio específicamente de las arterias del corazón. Cuando hablamos de una coronariografía, nos estamos refiriendo al estudio de los vasos que nutren al miocardio. Y cuando hablamos de una angioneumografía, nos estamos refiriendo al estudio de las venas y las arterias pulmonares. Bueno, es importante tener en cuenta que la angiografía es una técnica invasiva, ya que requiere de la introducción de un catéter en una arteria periférica. Por lo general se usa la arteria femoral o la vena cubital, pero siempre hay que tener en cuenta que esto depende mucho de la arteria a estudiar. Por ejemplo, en una coronariografía, cuando nosotros vamos a estudiar las arterias coronarias, el catéter siempre va a ir por el antebrazo o por la arteria inguinal. Obviamente en este estudio, cuando se hace la introducción del catéter, no es directamente en la arteria a estudiar, sino que tiene que ser un poco lejos. Sin embargo, pues siempre existe la angiografía por tomografía computarizada, la cual es una técnica no invasiva, pero que tiene la misma precisión que una angiografía convencional. Dentro de los componentes del angiógrafo podemos encontrar el arco en C con su tubo e intensificador, la mesa del paciente, los monitores, el generador, la cadena de televisión, el sistema digital y los medios de almacenamiento y grabación o registro de imágenes. Bueno, aquí podemos observar una angiografía, donde se pueden observar en la parte izquierda de la imagen con los números respecto a cada parte, a cada vena de cada arteria que corresponde, y en la parte derecha los nombres de cada una. Esta imagen fue tomada del Atlas de Anatomía basada en imágenes diagnósticas de Jamie Weir, Peter Abrams, Jonathan Spratt y Lonnie Salkowski. Entonces, nosotros podemos encontrar en el número 1 la vena pontomencefálica anterior. Con el número 2, la confluencia de los senos venosos, también conocida como la prensa de Erófilo. En el número 3, la vena cerebral mayor de Galeno. En el número 4, la vena hemisférica inferior. En el número 5, la vena vermiana inferior. En el número 6, la vena yugular interna. Con el número 7, el bulbo yugular. Con el número 8, la vena mesencefálica lateral. Con el número 9, la vena mesencefálica posterior. Con el número 10, la vena cerebelosa precentral. Con el número 11, el seno sigmoideo. Con el número 12, el seno recto. Con el número 13, la vena coroidea superior. Con el número 14, la vena hemisférica superior. Con el número 15, la vena vermiana superior. Con el número 16, la vena amigdalina. Con el número 17, el seno transverso. Y con el número 18, la vena de la cisura horizontal. Aquí podemos encontrar una angiografía por resonancia magnética, la cual es una técnica no invasiva. En esta parte podemos encontrar que se ve perfectamente el polígono de Willis y está en una posición coronal.
Con el número 1 podemos encontrar la arteria carótida interna. Con el número 2, el segmento horizontal A1 de la arteria cerebral superior. Con el número 3, nosotros podemos encontrar el segmento vertical. Con el número 4, la arteria comunicante anterior. Con el número 5, el segmento horizontal de la arteria cerebral media. Con el número 6, el segmento insular de la arteria cerebral media. Con el número 7, la rodilla de la arteria cerebral media, que también puede ser una bifurcación. Con el número 8, el segmento precomunicante de la arteria cerebral posterior. En el número 9, el segmento ambiens de la arteria cerebral posterior. En el número 10, el segmento cuadrigémino de la arteria cerebral posterior. En el número 11, la arteria comunicante posterior. En el número 12, la arteria basilar. En el número 13, la arteria cerebelosa superior. Y en el número 14, la arteria vertebral. Eso fue. Buenas tardes para todos, compañeros y tutora. Mi nombre es Aldair Mauricio Sepúlveda Vargas, soy estudiante de Radiología, Imágenes y Diagnósticas. El tema que me correspondió a mí es ecografía. La ecografía podemos decir que es una prueba diagnóstica por imágenes, también se denomina sonografía o también ultrasonografía. Son ondas de sonido de alta frecuencia para producir imágenes para los órganos internos, y las ondas sonoras se envían y rebotan cuando alcanzan los órganos. Hay diferentes tipos de ecografías, entre esas está la ecografía pélvica. La ecografía pélvica, esta prueba sirve para explorar fundamentalmente los úteros, el ovario, la vejiga, en los hombres la vejiga y la próstata. Cuando es necesario un mayor detalle del útero o el ovario, de tejidos circundantes, se realiza un estudio especial con un traductor especial de alta resolución que sea esterilizado previamente y se introduce en la parte íntima de la mujer. Para la realización de este procedimiento es conveniente tener la vejiga llena, lo que es necesariamente tener la vejiga llena, beber abundante agua, empezando 1 hora y antes de terminar en 30 minutos de la prueba, y no expulsar el agua en la orina antes de la realización de la exploración. No es tampoco necesario estar en ayunas para este tipo de procedimiento. En la ecografía de partes blandas, esa se utiliza más que todo para evaluar las alteraciones en las glándulas tiroides y paratiroides de mama, escroto, testículos y ocasionalmente otras locaciones superficiales del cuerpo humano. La ecografía vascular es otro tipo que también se emplea para evaluar las estructuras vasculares y analizar si existen algunas alteraciones como dilataciones estrechas o oclusiones, como los vasos más frecuentes explorados son en el cuello, los brazos, en las piernas, incluye también las arterias o las venas, así como el estudio de bypass quirúrgicos, que son los injertos vasculares, y fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. La ecografía intervencionista engloba una parte amplia de la gama de procedimientos terapéuticos como las biopsias, aspiraciones de quistes, drenaje de colección líquidas en pulmón, abdomen y tejidos subcutáneos, y técnicas ablativas oncológicas como los tratamientos de tumores. Este procedimiento intervencionista suele estar precedidos en una exploración más o menos de una gran diversidad de duración y puede más o menos durar entre 30 a 90 minutos. Para este tipo de ecografías, el equipo que se utiliza es un ecógrafo, que es un aparato de diagnóstico utilizado para realizar ecografías o ultrasonidos. Las ondas sonoras de alta frecuencia generan secuencias de imágenes de órganos, formación dentro del cuerpo. Popularmente se conoce por su utilidad en el seguimiento del desarrollo del feto durante el embarazo. El tema más especializado que yo escogí para ecografía
fue la ecografía de mama. Pues es muy importante pues para las mujeres. En este sentido, pues la ecografía es útil para observar algunos cambios en los senos, como las masas, especialmente en aquellas que se pueden palpar, pero no se puede ver en una mamograma. En estos cambios, las mujeres con un tejido mamario denso también se pueden utilizar para analizar una área que se observó en una mamografía y que puede causar una sospecha en la mama. Para la preparación de la ecografía de mama, no es tanta ciencia para ir al procedimiento, solamente tiene que ir con ropa cómoda para que no tenga que la persona, la mujer no tenga que desvestirse como tal, y no usar ningún tipo de lociones ni talcos en las mamas el día del examen, ni aplicarse desodorante debajo de los brazos. Bueno, en este caso, esta es una ecografía de mama de una paciente en el lugar donde yo trabajo. Quise tapar la identidad de ella pues por derechos y políticas de la institución y por la privacidad del paciente. En ese momento podemos observar ahí 4 cuadritos donde sale una ecografía de mama de la paciente, que se hace cortes transversales y longitudinales con transducción multifrecuencial, observándose que en la mama izquierda hay un quiste más o menos de 0.60 por 0.34. Aquí en este lado se puede ver en el cuadrito de abajo, el tercer cuadro, que es en el seno izquierdo, las medidas y el quiste ahí señalado. No se observa tampoco alteraciones en el pezón ni en la piel. Entonces se hizo esa imagen en la mama izquierda en la hora 3, de pared delgada sin ecos en su interior, con reforzamiento acústico posterior. No es antecedente de cáncer de mama, solamente es un quiste simple en mama izquierda, en la cual hay que hacer control según lo diagnostique el médico radiólogo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marta Liliana González Ramírez, estudiante del Tecnólogo de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Hoy les vengo a hablar sobre la radiología convencional de cadera. Entonces, inicio diciéndole qué es la radiología convencional. Es una técnica para observar el interior del cuerpo humano mediante radiaciones ionizantes. Con esta técnica se emite poca radiación y sirve para poder diagnosticar o descartar patologías o enfermedades. ¿Cómo se producen? Dichas radiaciones se producen por medio del kilovoltaje. Entonces, el control primario de la calidad del haz y por lo tanto de la penetrabilidad de un haz de rayos X de mayor calidad es un haz de mayor energía y por lo tanto con más probabilidades de penetrar la anatomía de interés. Tiene más efecto que cualquier otro factor de la exposición del receptor de la imagen porque afecta la calidad del haz. Cuando se incrementa el kilovoltaje se emiten más rayos X y tienen más energía de penetrabilidad. Entonces acá vamos a encontrar dos radiografías. Entonces en la derecha se utilizó mucho kilovoltaje, a mayor kilovoltaje quedan más oscuras, más negra la placa, y a menor kilovoltaje quedan más claras, tienen menos visibilidad cuando se utiliza menos kilovoltaje. También en eso utilizamos el miliamperaje. Entonces acá vamos a encontrar las diferencias que hay entre el kilovoltaje y el miliamperaje. El kilovoltaje es una técnica que establece la penetración del rayo, o sea, cuánta radiación se necesita para hacer la radiografía. El miliamperaje son los amperes que se utilizan para hacer la radiografía. Ambos tienen tiempo de exposición. El técnico trata de utilizar el menos tiempo de miliamperaje para evitar mucha radiación en el paciente y disminuir el kilovoltaje, que se aumenta el miliamperaje para una buena definición de la imagen.
Entonces, esta se trabaja por tiempos. El kilovoltaje le da máxima resolución a la placa, pero si se excede, queda muy negro, y el miliamperaje también sirve para no tener, para que el paciente no tenga tanta radiación. Para mirar una placa necesitamos observar las densidades óseas. Entonces acá encontramos la escala de grises. En el primero tenemos un negro lúcido, donde vamos a encontrar que eso es el aire en una placa. El gris es la grasa, el blanco es el agua, el calcio pues son los huesos, también es como blanco, y encontramos un blanco opaco que es el metal. Acá encontramos una radiografía de cadera, donde encontramos que la grasa es gris. Encontramos que en esta placa hay un metal, entonces le encontramos el blanco radiopaco. Encontramos el calcio, que son los huesos. Encontramos el agua acá en este borde, y encontramos el radio lúcido, el negro, que es el aire. Eso es el aire, el negro. Vamos a tener acá un equipo de rayos X, donde vamos a tener el tubo de rayos X, que es donde vamos a encontrar el generador de radiación. Tenemos el soporte del tubo, la mesa donde se coloca al paciente, el portachasis, que es donde va la película. También en este encontramos un soporte torácico, que es cuando son de pie, pero en mi caso se utiliza la mesa del examen, porque el paciente va en posición sobre la mesa. Acá encontramos un paciente cuando se le la posición para poderlo tomar la placa. Y esta es la anatomía de rayos X de cadera. Entonces encontramos que en el 1 encontramos la cresta ilíaca, en el 2 la espina ilíaca anterosuperior, en el 3 la espina ilíaca anterointerior, en el 4 el borde pélvico, en el 5 encontramos el trocánter mayor, en el 6 el acentaulo, en el 7 el cuello femoral, en el 8 encontramos el trocánter menor del fémur, en el 9 la sínfisis del pubis o sínfisis pubiana, en el 10 encontramos el cuerpo del pubis, en el 11 encontramos tuberosidad isquiática, en el 12 el isquión, en el 13 la fóvea, en el 14 la cabeza femoral, en el 15 la espina isquiática, en el 16 ilión, en el 17 articulación sacroiliaca, y acá encontramos el sacro. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Diana Caterina Parra Gómez. A continuación les voy a explicar sobre la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, o el TC, es un examen de imagen que utiliza rayos X para generar imágenes del cuerpo que son procesadas por una computadora, pudiendo ser los huesos, órganos o tejidos. Encontramos varios tipos de tomografías. Entre ellas está la tomografía de cráneo, que es la que indica el estudio de traumas, infecciones, caso de hemorragia, hidrocefalia o presencia de aneurismas. También encontramos la tomografía de abdomen y de pelvis. Esta es solicitada para evaluar la evolución de tumores y abscesos, además de comprobar la agudeza de apendicitis, litiasis, malformación renal, pancreatitis, pseudoquistes, lesiones en el hígado, cirrosis y hemangioma. Siguiente es la tomografía de miembros superiores e inferiores, que es utilizada para evaluar lesiones musculares, fracturas, tumores o infecciones. También la tomografía de tórax, que esta es
Está indicada para el estudio de infecciones, enfermedades vasculares, rastreo de tumores y evaluación de la evolución de estos. Normalmente las tomografías de cráneo y tórax y abdomen se hacen con contraste para que pueda visualizarse mejor las estructuras y sea posible distinguir fácilmente los diferentes tipos de tejidos. Los signos de una tomografía, entonces encontramos el hipodenso, que son los tejidos que tienen un bajo grado de atenuación, por ejemplo el aire, grasa, y en este caso se muestra de color negro en una tomografía. También encontramos el isodenso, es que es la lesión igual a la del órgano en que se encuentra y se muestra en color gris. El hiperdenso son tejidos con alto grado de atenuación como el hueso, el contraste yodado, y se muestra en color blanco. Las densidades, que tenemos aire, grasa, agua, hueso mineral o metal, según los colores, como los indica en la imagen. Acá a continuación pues les voy a hablar sobre una tomografía computarizada del cerebro. En esta se utiliza un equipo especial de rayos X para ayudar a evaluar lesiones de la cabeza, dolores de cabeza severos, mareos y otros síntomas de aneurisma, sangrado, derrame cerebral y tumores cerebrales. ¿Qué es una tomografía computarizada de cráneo contrastada? Ciertos exámenes por TAC se ayudan de la inoculación previa de un contraste, o sea, un colorante especial, que es transmitida por vía intravenosa. El motivo de introducir dicho contraste no es otro que el de mejorar la calidad de la imagen, dado que el contraste se difunde por todo el organismo, incluyendo el cerebro, y nos permite dar mejor imagen, por ejemplo, una hemorragia o un aneurisma cerebral. Acá encontramos entonces un ejemplo de una tomografía con contraste que es de un traumatismo craneal. En esta parte observamos el seno sigmoideo hipertenso. En esta parte, como nos indica la flecha, encontramos el defecto de reprensión en seno sigmoideo. Y acá, como podemos observar, es un paciente que sufre una fractura craneal de trayecto coincidente con la sutura lamboidea derecha y la trombosis secundaria del seno sigmoideo. La preparación para realizar un TAC cerebral con contraste. Lo primero es que debe acudir a este tipo de pruebas con ropa cómoda y fácil de quitar. No deberá acudir a la prueba con sujetador de aro, ya que pueden interferir con TAC. No lleve consigo joyas, relojes, pendientes y otras cosas de metal. Si lleva algún tipo de prótesis dental o algún audífono, deberá también quitárselo. El medio de contraste se va a introducir por vía intravenosa. El TAC craneal o escáner cerebral debe hacerse en ayunas. Deberá informar al radiólogo sobre si tiene asma, mieloma múltiple, enfermedades renales o cardíacas. Informe también si es enfermo de alguna patología tiroidea y se está tratando para ella. También debe informar si pesa más de 135 kilogramos, que es posible que no pueda realizar esta prueba. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Javier Enrique Cuervo Trujillo. Voy a exponer angiología de resonancia magnética. Entonces, la angiología de resonancia magnética utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora para evaluar los vasos sanguíneos y ayudar a identificar anomalías. Este examen no utiliza radiación y podría requerir una inyección de material de contraste. La probabilidad de que el material de contraste utilizado para la angiología
cause una reacción alérgica es más bajo que la del material de contraste utilizado para la tomografía computarizada. Es importante hablar con el médico sobre cualquier problema de salud, cirugías recientes o alergias y esté embarazada. Este campo magnético no es dañino. Usos comunes del procedimiento. Se utiliza la angiografía para examinar los vasos sanguíneos en las áreas claves que incluyen cerebro, cuello, abdomen, regiones de hígado, pelvis, piernas y pies, manos y brazos. Se utiliza uso de la radiografía de tórax, vías aéreas, pulmones y pleura, silueta cardíaca, alteraciones óseas. Entonces, aquí voy a dar una breve explicación sobre las densidades radiográficas. Entonces, en la primera encontramos el aire, también se llama radiotransparente o radiolúcido. El aire absorbe la menor radiación, por eso aparece el menos denso, siendo más transparente o más radiolúcido. Se puede observar en los pulmones y en el tubo digestivo. En el tejido subcutáneo, en las interfaces entre músculos y órganos. Sigue el agua o tejido blando. El agua también representa la sangre que está en el corazón y los grandes vasos. Tiene un tono de gris claro y del tejido adiposo. Aquí encontramos el hueso o mineral, que pertenece al esqueleto óseo. Y por último el metal, que el metal representa el color blanco opaco. Se describe en radiografía como radio opaco o radio denso. En condiciones normales, las personas no tienen metal en el cuerpo, ya sea por puede ser un marcapasos o una bala. Para distinguir las 5 densidades, como se representa en la radiografía, los distintos tejidos del cuerpo, el aire y el metal. Los distintos tejidos absorben la radiación en distintos grados según sus características. La radiografía que logra atravesar los tejidos impresiona a la placa radiográfica. La placa, al ser relevada, mostrará una imagen. Entonces, aquí encontramos las 5 estructuras de la escala de gris: el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal, que son las más importantes. Entonces, aquí en la escala gris visualizamos una radiografía de tórax, viendo los pulmones negros, los huesos, la sangre, el tejido adiposo, aquí se encuentra el diafragma, el corazón, la escápula, a diferenciar la columna vertebral. Entonces, aquí se encuentra la grasa, los pernil del metal, puede ser por un accidente con una escopeta, el aire, los pulmones, el calcio de los huesos, las partes blandas como el intestino delgado, intestino grueso, el corazón. Aquí entonces las densidades. En el pulmón el aire es negro, los tejidos blandos son blancos, los huesos blanco denso, los líquidos sangre blanco intenso, el aire es negro. Aquí podemos observar las diferentes estructuras que conforman el tórax. Aquí se encuentra el corazón, el diafragma, las partes del corazón, la vena cava inferior, el arco